Enlace al Origen. Aquí sintonizados en la FM de la 89.5 desde General Rodríguez. Y para todos aquellos que no nos pueden, que no les alcanza el dial, la sintonía del dial, en la W nos pueden escuchar en vivo, www.radiomunicipal.com.ar. Y también pueden escuchar las grabaciones en el canal iVoox, ¿sí? www.ivox.com/podcast Enlace al Origen, ¿sí? Wow, cómo se la acuerda. Bueno, mi nombre es Mahue Cabral, para los que no conocen, y aquí de super lujo como siempre ella, dándome luz aquí en el frente, la señorita Valeria Deguis. Gracias, Mahue. Super bueno, lujo hoy, ¿eh? Hoy tenemos mucho lujo en el programa. Sí. Wow. Ok. Hoy tenemos una invitada especialísima. Hablando de lujo. Sí, porque en relación a toda esta información que nosotros compartimos, ella ha sido un referente muy importante, por lo menos en mi vida, y sé que en la tuya también, Mahue. Sí. Así que es nuestra primera entrevista, y de verdad que la razón es por el lugar que ella ha tenido, digamos, en este desarrollo, en el desarrollo de este proceso en nuestras propias vidas, ¿no? Así que, bueno, la idea es que las personas que empezaron a conectar con toda esta información a partir de este programa, o sea, gente de Rodríguez, gente común, gente de este lugar que no la conoce, vamos a hacer la entrevista hoy a Carla Escudero, que está conectada ya desde Mendoza. Qué placer, Carla. Y bueno, Carla Escudero, ahora ella nos va a contar un poquito más, pero es una mujer que está muy implicada con esta información que nosotras expandimos también acerca de las leyes biológicas, de las leyes físicas, y cómo estas leyes se aplican a nuestra vida cotidiana. Así que bueno, vamos a... Ahí estamos, ese es el punto, y vamos a tener flor de ejemplo hoy, ¿no? Sí. Flor de ejemplo. Desde ya, largo, antes de conectarnos con Carlita, los números de teléfono, el 0237-484 3161, y para el WhatsApp, que me corrigieron que es WhatsApp, 11 36 66 6666. Bien, bueno, ¿qué te parece? Ay, ¿cómo seguimos? ¿Le damos la bienvenida? Sí, claro, obvio. Sí, ya está ahí. Hola, Carla. Hola, ¿cómo les va, chicos? Hola. Ay, Carla, por Dios, qué emoción, qué lindo. Qué lindo escucharte. Bien, Carla, qué bueno que estés ahí, qué bueno. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, era súper importante para nosotras que en algún momento pudieras participar y bueno, contarnos un poco de tu vida. No sé si estás preparada, si tenés ganas. Sí, vamos. ¿Sí? Ustedes pregunten que yo... Bueno, este es nuestro tercer o cuarto programa. Cuarto, creo que ¿no? sí, claro, cuarto programa. Cuarto. Hoy es nuestro cuarto programa, Carla. Mira, justo con el cuarto caíste vos, ¿eh? Justo con el cuarto. Bárbaro. Y bueno, nosotros desde el principio venimos compartiendo con la gente, tratando de explicar muy despacito de qué se trata esto que nosotros aplicamos a nuestra vida, la ley del desdoblamiento del tiempo, las leyes biológicas de Hammer, tratar de comprender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo está conectado con otras instancias, con otros planos, que en la medida que nosotros nos hacemos conscientes de eso, operan un cambio, ¿no? Y bueno, le contábamos a la gente recién que vos has sido un referente, como una guía muy concreta realmente, y bueno, queríamos saber entonces si nos podrás contar un poco cómo vos llegás a esta información. Nosotras sabemos que vos sos bióloga, ¿sí? Y bueno, me gustaría mucho saber, en primer lugar, o sea, cómo vos llegás al interés por la biología, qué es lo que te lleva a ser bióloga, y qué es lo que te lleva, luego de eso, a cambiar el rumbo, ¿sí? Ok, buenísimo. Bueno. Bien. Yo creo que el interés por la biología lo tengo desde que tengo noción, digamos, desde chiquitita. Obviamente que no tenía ni idea que eso se llamaba biología, ¿no? Pero desde chiquitita lo que más me ha interesado es comprender cómo funcionan las cosas que están vivas, ¿no? Entonces como que a medida que fui creciendo, siempre ese interés estuvo en mí,
sobre todo en la observación, ¿no? De las plantas, de los animales y esas cosas que los niños hacen con tanta naturalidad. Y después llegó un momento cuando ya empecé la secundaria y esa parte donde uno tiene que empezar con el, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Y me acuerdo que como las ofertas de lo que podía hacer, ninguna me encajaba, ¿no? Era como, bueno, y podría hacer esto y podría hacer lo otro. Y de alguna forma el elegir estudiar biología molecular, que fue lo que estudié, fue un descarte de todas las otras opciones donde no me encajaba, y de repente apareció una persona en mi vida, un profesor del secundario, con el que después tuve mucho tiempo relación después cuando ya me recibí, donde él me dijo, vos sabés que hay una carrera que es sobre biología, pero es más sobre el funcionamiento interno de la biología, de la célula, y fue como si de repente esa persona me estuviese poniendo enfrente en palabras difíciles lo que a mí me interesaba tanto, ¿no? Entonces nunca supe que me interesaba la biología molecular y celular. Wow, o sea que, perdóname que te interrumpa, pero la biología molecular y celular sería como estudiar los ladrillitos que construyen o que sostienen la estructura biológica que nosotros reconocemos como organismo vivo, digamos. Claro, porque de alguna forma como biología es como una palabra general, ¿no? Tal cual. Biología es como el estudio de la vida, pero después dentro de la biología, así como en todos los campos, ¿no? Vos tenés divisiones, entonces hay gente que estudia biología más a nivel macro, así más a nivel grande, y entonces esas personas estudian ecología o biología del sistema, ¿no? Que es como más una observación por fuera de lo que está vivo, ¿no? De como mirarlo desde afuera, como si te fueses al campo a mirar cómo se comportan los animales, ¿no? En cambio la biología molecular es lo opuesto, ¿no? Entonces es entender cómo eso que funciona tan sincrónico, tan armonioso afuera, tiene internamente un mecanismo, ¿no? Entonces de alguna forma la biología esta celular y molecular lo que estudia es qué es lo que hace internamente al punto más pequeñito, porque imagínate que estamos hablando de estudiar proteínas, moléculas, así cosas muy invisibles, a nivel más chiquitito, porque nosotros podemos observar lo que observamos externamente. Entonces, ¿qué hace que tal animal haga tal cosa y se comporte de tal manera externamente? Entonces la biología molecular lo que intenta hacer es comprender el mecanismo más pequeñito que hace que ese individuo haga lo que hace, ¿no? Muy zarpado, muy demasiado zarpado. Como lo que sostiene. Claro, pero me parece, a ver, otro. ¿cómo es, Carla? ¿Es lo que sostiene, como yo te preguntaba al principio, o es al revés? Porque somos la consecuencia también de la interacción de todas esas moléculas, de todas esas células. Digo, porque nosotros como nos creemos como muy dueños, ¿no? Sí. De lo que pensamos, de lo que somos físicamente, de lo que somos biológicamente, de lo que somos mentalmente, pero parece que hay otras instancias previas que simplemente lo están haciendo todo antes que nosotros nos demos cuenta. Claro, es que viste como que hay diferentes como enfoques, ¿no? Porque bueno, la persona que le gusta más la observación de las cosas grandes siempre va a tener como la sensación de que, como una sensación de causa y efecto, ¿no? Pero esa causa y efecto la va a poner en lo que ve afuera, ¿no? Entonces, bueno, este animal mordió a este porque este lo mordió primero, ¿no? Una cosa así, ¿no? Va bastante simple. Tal cual. Entonces, cuando una persona tiene una vista más macro de la vida, más hacia afuera, va a ver la causa y efecto afuera. Y lo micro, lo que te ofrece es entender que no es que no haya un causa y efecto afuera de alguna forma, ¿no? Sino que también hay un causa y consecuencia adentro, ¿no? Es decir, que no podría un individuo o una persona, un animal, expresar lo que expresa si internamente, previo a eso, no hubiese tenido todo un procesamiento de la información, una toma de decisiones y una elección de respuestas que va mucho más allá, es decir, es mucho previo a la consecuencia que yo veo en la realidad. Y muy previo a mi conciencia, al momento en que yo me doy cuenta de algo. Claro, totalmente inconsciente. Si nosotros creemos que el comienzo de la consecuencia es la conciencia, ¿no? Pero realmente la conciencia es en sí misma una consecuencia, es decir, porque de alguna forma, previo a que yo tome conciencia de, imagínate que estoy en un
momento donde de repente me enojo y después de enojarme me doy cuenta que, wow, me enojé, ¿no? Entonces, tal cual. Pero previo a que yo incluso me enojase, previo a que me diese cuenta, previo a que me enojase, hubo todo un desarrollo interno, un desarrollo más como invisible adentro mío, que hizo que yo me enojase como me enojé, ¿no? Entonces, claro, es como lo que siempre me ha llamado la atención es esa previa, eso bueno, lo invisible que sostiene eso que yo veo afuera. Bien, bien. Y contame entonces qué es lo que te mueve a ese cambio, digamos, o a cambiar el ámbito de observación o de trabajo, ¿no? Claro. ¿Cómo llega a vos esto otro y qué ocurre ahí? Claro, llega del mismo movimiento de meterme a estudiar eso, llega como un agotamiento de estudiar eso. Pero es. ¿por qué hay un agotamiento? Porque de alguna forma yo intentaba buscar la causa y el origen de la vida, ¿no? En lo más invisible. Había algo en mí que sabía que estaba interno, ¿no? Que era dentro de lo que estaba vivo y no por fuera exclusivamente, ¿no? Pero mientras yo más me metía a estudiar cosas más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas, es decir, porque si cuando vos entras a ese mundo atómico, a ese mundo molecular, siempre vas a encontrar una causa previa a lo que estás observando más pequeña, ¿no? Entonces, como un juego de nunca acabar, cada vez te vas más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. Entonces llega un momento en donde esa búsqueda que mucha gente tiene afuera, o buscar las causas afuera de las cosas, cuando lo haces hacia adentro llegas al mismo tope, que es darte cuenta que realmente hay algo que genera lo que yo veo, por más que sea mínimo, como un átomo, que es incluso previo a mi capacidad de poder verlo, ¿no? Entonces, estudiar los mecanismos de las células me hizo dar cuenta que ahí no estaba la respuesta que yo buscaba. Claro. Que lo que yo observaba como comportamiento celular, ¿no? Era una consecuencia de algo que yo no iba a encontrar ahí adentro, en lo micro, en lo mínimo, como tampoco nunca lo encontré afuera, en lo macro, en la realidad, en la vida. No en lo concreto, claro. Claro, no en lo que yo podía medir. No era algo que yo iba a poder decir, bueno, mira, ahora a través de este microscopio acabo de darme cuenta cuál es el encendedor, ¿no? el interruptor que prende la vida. Bien, ¿y cómo encontrás o cómo llegás a digamos, qué ocurre, qué información llega a vos que te lleva a cambiar la dirección entonces? Claro, cuando lo primero que me sucede antes de que cualquier información me llegue es una crisis existencial enorme. Sí, que es esa sensación interna de decir, wow, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. ¿Para qué estudio lo que estudié? ¿Para qué trabajo lo que trabajo? Todo, ¿no? Es un planteo rotundo de cuál era el sentido de mi experiencia, ¿no? De mi vida. Entonces, en esa misma crisis, me abro a empezar a tomar información que quizás que sin esa crisis yo nunca le hubiese dado la posibilidad. ¿Entendés? Porque yo, obviamente, imagínate una cabeza que se ha estado como siempre preparando para una mirada científica, de repente abrirle la puerta a información que el común denominador de los científicos llama pseudociencia. Tal cual. No era algo que si no hubiese tenido esa crisis existencial yo hubiese podido hacer. Entonces, que se me derrumbara todo mi proyecto y plan de vida fue la puerta a la posibilidad de contactarme con esta información que era tan fuera de lo convencional, que en su primer momento fue a ver si yo no recuerdo mal, al primero información que yo veo que a mí me empieza como a generar una revolución es Bruce Lipton, ¿no? Claro. Que es un biólogo, biólogo celular, que le sucede algo similar en su carrera, en su vida. Claro, ahí teníamos como que me resonaba como conocido lo que le había pasado. Claro.
Entonces él hace toda una explicación de, bueno, de una forma distinta de ver la biología, y yo por ahí entro, y casi inmediatamente de conocerlo a él, de empezar como a estudiar lo que él proponía, aparece Hammer, el doctor Hammer, con la nueva medicina germánica. Claro. Y ahí cuando empecé a estudiar Hammer, como que se me dio, yo digo que es como si mi cerebro se hubiese dado vuelta como una media. Fuertísimo, fuertísimo. Bien, ¿y qué más, Carla? ¿Cómo sigue entonces? ¿Qué pregunta se te activa ahí? ¿Qué movimiento haces? ¿Qué...? Nunca te pregunté esta parte, me interesa ahora, puntito por puntito. Entonces yo todavía, como que en esa época, a ver, es que estaban sucediendo como muchas cosas en simultáneo. Totalmente. ¿No? Cuando yo te hablo de esta crisis así como existencial, yo ya me había recibido, había entrado a trabajar para el CONICET, estaba haciendo un doctorado, ¿no? en neurociencias. Wow. Y entonces ahí es cuando yo empecé como a tener la contradicción entre esto nuevo que estaba empezando a ver, de otra forma de entender la biología, de entender la ciencia, de entender la vida, y lo que mi doctorado planteaba y lo que mi carrera planteaba, ¿no? Que es como en un momento de una contradicción grande, ¿no? Como que el parámetro es, dentro del paradigma en el que vos estabas, la referencia está en buscar el origen siempre dentro de lo que existe, ¿sí? Claro, puede ser. Claro, y entonces vos te chocás con otra información donde el paradigma es que lo que existe es una instancia posterior a lo que no existe. Entonces, digamos, primero está la no existencia y luego la existencia. Exacto. Entonces vos imaginate que había es decir, para que actualmente esté científicamente comprobado algo, tiene que estar exacto, ¿sí? Esta es la palabra, comprobado. Medido o comprobado. Y claro, y la comprobación, por el método que tiene la ciencia, tiene que ser una comprobación empírica, es decir, que quiere decir que yo tengo que poder en la realidad comprobar la existencia de eso que yo nombro. Ok, sí. Entonces, ese motivo de búsqueda de la ciencia se contradecía completamente con esto que yo estaba viendo. Wow, no, es que es invisible, es decir, lo que yo busco es invisible, es intangible, no se puede medir. Entonces, claro, era toda una contradicción. Entonces, lo que sucedió, esto fue como por decirte, yo ya estaba en el último año del doctorado, por ahí, ¿no? Y bueno, venía con esta crisis, ya estaba al máximo, es decir, una crisis que en mi vida cotidiana lo que había era una depresión muy profunda, muy intensa. Entonces yo como que me arrastraba casi, ¿no? Entonces iba a trabajar arrastrándome, era como un estilo de zombie que se movía, ¿no? Entonces en ese momento de mi vida empiezo, bueno, conozco a David, que es mi pareja. David venía del otro mundo, digamos, de alguna forma. Él venía donde él, su verdad era lo invisible. Tal ¿no? cual, claro. Entonces era como, de alguna forma, él llegó a como a ponerme más al límite de mi crisis, ¿no? Porque era, wow, es decir, y de repente conozco a este chico que para él es una obviedad, aquello que para mí me hace doler. Claro, viene a detonarte la respuesta, ¿no? Exacto. Para esa pregunta que se te había activado ya. En el momento ideal vino. Y quiero saber entonces cómo es que empezás a derivar y bueno, ¿y qué ocurre ahí, no? ¿Qué cambia? Claro, ahí más o menos a ese tiempo, digamos, yo conozco a David y casi inmediatamente me quedo embarazada, ¿no? Casi, no sé, a los 2 días más o menos. Porque obviamente el chico venía a detonar la respuesta y venía con también otros mensajes. Total. La respuesta concreta en principio, una respuesta para darle futuro después, amamantarla, darle futuro todos los días. Claro, y entonces entrar en ese proceso de gestación fue lo que me puso en el límite de mi crisis existencial. Es decir, bueno, hay una decisión que tomar, y al estar como gestando me di cuenta que era como, bueno, ya no tengo más tiempo para dilatar la decisión, ¿no? Porque de alguna forma fue un proceso largo esto de la desilusión, pero llegó un momento que, bueno, sí, ya estás desilusionada. Bueno, ¿y ahora qué haces con eso, no? Entonces eso fue cuando Emma estaba en mi panza, y ahí la decisión fue,
yo no sé qué voy a hacer de mi vida, ni cómo va a seguir mi vida, pero sí sé que yo ya no creo en nada de lo que hago, por lo tanto no lo puedo seguir haciendo. Y mi decisión fue dejar la ciencia en ese momento. ¿Y era hacia la nada, digamos, sí, o hacia la nada? En el momento que dejas la ciencia. En el momento de la decisión era hacia la nada, porque en el momento de la decisión yo sí había tomado información, contacto con la información de Bruce Lipton, con Corbera en un momento, con Hammer, con mucha gente, pero no había nada en mí que resonase para hacer eso, ¿entendés? Era como, bueno, sí, información nueva, pero no había en mí, es decir, el único que sí me tiraba profundamente era Hammer, pero hasta ahí, ¿entendés? Nunca se me había cruzado la posibilidad de meterme en eso. Claro, ¿no? y la pregunta del cómo hago es una pregunta que en algún momento se nos activa a todos también, porque todos llegamos en algún punto a ese límite, a esa frontera, a esa angustia, a ese sinsentido sumamente profundo, una especie de depresión, ¿no? Pero la pregunta que se activa es, bueno, ¿y cómo hago? ¿Qué hay que hacer? O cómo le doy la vuelta. Claro, ¿cómo se aplica esto? Y a mí la decisión en ese momento interna fue, no tengo ni idea cómo, pero sé que no puedo seguir donde estoy. Entonces fue realmente un salto al vacío de alguna forma, porque yo dije, de hecho recuerdo que dije, a ver, si yo me tengo que poner un negocio, un kiosco, qué sé yo, porque bueno, estaba teniendo una hija, es decir, tampoco me podía quedar sin trabajar, claro. ¿no? Lo hago, ¿sí? No me importa, ¿sí? Fue como que la decisión fue, sí, tengo toda una trayectoria, tengo todo lo que yo había soñado en mi vida, lo tenía. Sí, porque mi desilusión no es de fracaso, mi desilusión es por exceso de éxito. Claro. ¿Ves? Que las personas dicen, no, pobre esta persona que bueno, le va mal en la vida. No, a mí no me podía ir mejor. Sí, porque yo, no es por arrogancia, pero realmente siempre hice perfecto las cosas, de alguna forma fui muy exitosa, es decir, me recibí muy joven, siempre tuve el financiamiento que necesité para hacer investigación, digamos, a mí nunca no fue por falta, sino fue por exceso, no sé si me explico. Sí, simplemente por llegar, o sea, diseño agotado también podría ser, ¿no? Claro, pero hasta la frontera de ese diseño. Claro, para poder también tener en cuenta que los diseños se agotan no solo por fracaso, sino por exceso de éxito. Entonces, la persona por ahí que llega por exceso de fracaso, llega con un vacío completo en la existencia, bueno, si total no tiene nada para perder, ¿no? De alguna forma, la que llega de una secuencia de fracasos, la situación que tiene, bueno, ya peor de lo que estoy no puedo estar, no tengo nada para perder. Bien, ¿y en qué momento conoces la ley del desdoblamiento del tiempo o empezás a aplicarla? ¿Cómo ocurre eso? Porque estás en esta instancia y... Sí. Mira, la decisión que yo te cuento, la tomé en el 2012, fines del 2012, principios del 2013, ¿sí? De ahí, a mí me quedaba por contrato hasta julio del 2014 trabajar. Es decir, que yo tomé la decisión, pero seguí trabajando un año más, ¿bien? Por cuestiones de contrato. Entonces, cuando yo, el 9 de julio del 2014, hago mi último día laboral, que rescindo el contrato y no lo renuevo, decido no seguir, a la semana de eso, que era vacaciones de invierno, no, te estoy mintiendo, esto fue previo a eso. No, fue a la semana siguiente de empezar a tener la decisión de, bueno, lo dejo, fue en el 2013, las vacaciones de invierno del 2013, a mí me llega por un mail, un chico conocido me manda un video de Alejandra Casado y me dice, a mí y a David, miren esto, ¿no? Pero yo la decisión ya la había tomado de dejar todo y me quedaba este año por delante para terminar el contrato. Bien. Entonces, yo había, la decisión había sido tomada como con explosión, ¿no? Como, bueno, ya está, que se vaya y que diga, no me importa nada y dejo todo. Y justo en mi último año de trabajo coincidió con el primer año que yo estuve viendo los videos y con la perspectiva, ¿no? Con
el desdoblamiento. Carla, aprovechamos este Seguimos. ratito que nos queda, porque lo que más me interesaba era poder pasar a este momento y donde nos cuentes qué ocurre cuando, bueno, recibís este mail, ¿sí? De este chico. Claro, y veo ahí el primer video de Alejandra Casado, ¿no? Digamos que yo entro al desdoblamiento a través de la perspectiva que Alejandra Casado propone, ¿no? Entonces cuando lo veo, claro, me da un sentido lógico a todo eso que yo tenía muy desordenado después de haberme roto un poco, ¿no? Entonces, ella, de alguna forma, esto del desdoblamiento, claro, lo que propone es empezar a incluir eso invisible dentro de la gestión de lo visible, de lo que se ve. Entonces, ahí fue cuando, al principio, obviamente porque tengo una cabeza bastante dura, pasaron casi, desde que vi el primer video y seguí viendo los siguientes, hasta que tuve mi primer derivación, que podrías decir que con la primera derivación comienza el proceso, ¿no? Como más consciente. Pasaron casi 6 meses, 5 meses, porque claro, había una parte en mí que no me permitía aceptar del todo lo que se proponía, ¿no? Mi parte científica era como que hacía como fricción, pero hubo un momento que utilicé esa parte como en contra de sí misma y dije, bueno, si lo que se propone desde el desdoblamiento, esta perspectiva que se está proponiendo, es cierto, no es real, yo lo tengo que poder poner a prueba y tengo que ver resultados. Bien, ¿y cuáles son los resultados que viste o de por qué los sostuviste? ¿Qué te lleva a sostener la derivación? Empecé a derivar y que yo te puedo decir que lo más obvio que yo he visto en mi proceso, yo llevo derivando 4 años, ¿no? Casi 4 años. Y lo más obvio que yo he visto en mi proceso es cómo radicalmente me cambia la percepción de la realidad. ¿Sí? Como que yo siento que todo el tiempo, como si mi percepción fuese un músculo, siento que todo el tiempo se me elonga la percepción, ¿no? Como que cada vez puedo ver más, viste que yo te dije que mi pregunta de chiquita era, bueno, ¿cómo es que funciona eso que está vivo? Tal cual, sí. Bueno, a mí la derivación y este proceso me permite cotidianamente darme cuenta cada vez más de cómo funciona eso que está vivo. Bien, ¿y cómo es que eso está vivo entonces? ¿Qué hay del otro lado? Claro, hay toda una gestión, el desarrollo es amplio, ¿no? Pero darte cuenta, empezar a incluir en tu vida cotidiana las pautas básicas del desdoblamiento, que una de ellas es todo lo que existe tiene una previa en una no existencia, que le podríamos llamar todo lo que yo veo conscientemente, previamente está elaborado inconscientemente, ¿no? No puedo ver cómo se hizo, pero sí puedo ver la consecuencia de eso. Entonces empezar a incluir al inconsciente como un personaje importante en mi realidad, siempre me va a hacer cambiar el destino de la pregunta. ¿En qué sentido? No vas a estar en qué pasó afuera porque yo estoy donde estoy, sino vas a decir, bueno, ¿qué pasó internamente en mí a nivel inconsciente para que yo esté donde estoy? Entonces cambia la referencia de la pregunta. ¿Ves? La pregunta y la búsqueda de respuesta no es tanto en externo, es decir, ¿qué hizo esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó en el pasado? Sino la referencia te cambia internamente. Que esa era la referencia que tenías como pauta en la definición de biología por la cual te pones a estudiar biología, ¿no? Claro. Si hoy tuvieras que definir biología, ¿qué es la biología para vos hoy? La biología como ciencia, sí, como estudio, como una... No, la biología como expresión orgánica, como el cuerpo, digamos. Claro, como expresión de la vida. ¿Qué es? Digamos que lo que llamamos biología o cuerpos vivos, ¿sí? Son receptores, ¿sí? O son el punto del espacio donde todo eso que es previo a la existencia colapsa en una realidad. ¿Sí? Como si fuese el envase, ¿sí? La biología es el envase de muchas dimensiones de conciencia que se producen para que un individuo tenga vida. Entonces la biología es la consecuencia y al mismo tiempo es el vehículo a través del cual se genera la experiencia, ¿no?
Genial, me encantó esto, me pareció ya muy bueno. el Lo estaba envase anotando. de una conciencia Estaba espectacular. y de diferentes frecuencias que se expresan a través de la biología, me parece espectacular. Y quisiera que me digas, bueno, ¿para qué entonces, no? Digo, para contarle a la gente. Entonces, O sea, es ahora este envase, ¿sí? claro, A través del cual una conciencia se expresa, ¿para qué? por el simple hecho de que el movimiento del universo lleva a que siempre haya una expansión de conciencia. Y entendiendo esa expansión de conciencia, cómo aumentar los cuadros que se experimentan en una realidad. Quizás un poco abstracto, pero ahí te lo bajo. Es, sí, porque si pensamos en esto como un envase de la conciencia, la gente inmediatamente se va a pensar en esa conciencia como un algo, un alguien que está como controlando las cosas desde afuera, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de expandir conciencia, no estamos hablando de nada más que ni de nada menos que poder hacer cada vez más biológico la experiencia de esa no existencia, ¿sí? Si el desdoblamiento propone que todo lo que existe viene de un desdoblamiento de la nada, podríamos decir que el para qué de todo esto es que esa nada cada vez pueda tener más diversificada su experiencia, más cuadros para ver, diferentes puntos de vista. Claro, y ese sería nuestro aporte, digamos. Exacto. O sea, lo que hace este vehículo es aportarle a esta conciencia una experiencia única e irrepetible, sin igual. Exacto, un punto de vista, que sin ese punto de vista ya no digamos que esa conciencia ya no podría verlo. Entonces ese es el sentido de la existencia de cualquier cosa que existe. Claro. Es que es un punto de vista válido sobre la realidad, pero no es el único. Por eso no hay una cosa más importante que la otra tampoco, Exacto. sino que todo es válido dentro de esta misma mecánica, ¿no? Claro, todos los puntos de vista son igual de válidos. Genial, genial. Para ir integrando, genial. Sí. Bueno, Espectacular. Carla, te tenemos que dejar, pero te agradecemos infinitamente este aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias. A Carla. mí me encanta escucharte siempre. Te llenaría de preguntas, pero bueno. ¿A es quién no? ¿A quién no cortito el le, espacio que a quién no le tenemos, encanta? Bueno, en otro momento estaremos Seguramente. ahí, haciéndote más preguntas, Carlita, si Bárbara, lo permitís. chica, yo estoy disponible. Dale. Muchas gracias por la Gracias, invitación. muchísimas No, gracias, vos. un lujo total Un beso para, enorme, Carla. para nuestro programa y a Nos nuestros vemos. oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos Chau, vemos. chau. Chau, chau. Chau, chau. Bueno. Uy, Acá estamos. yo anotaba, tomaba, no, maravilloso, maravilloso porque volvimos, no, está bien, teníamos la cortina. volvimos a la palabra desilusión, igual que la semana pasada, Ajá. ¿recordás en el programa? Sí. Y vos sabés que Pero es la como desilusión como detonante de un nuevo proceso de exactamente, expansión. ¿sí? exactamente. Porque la desilusión hace un vacío, pareciera, ¿no? La desilusión nos conecta con una especie de vacío, con un sinsentido, que al mismo tiempo va a generar un nuevo movimiento, ¿no? Hacia una nueva expansión, ¿no? Que va a generar quizás una nueva desilusión, que va a provocar un nuevo vacío y que va a generar un nuevo movimiento. Y así seguimos dando más puntos de vista y sumando más cuadritos para ir integrando a lo que es a nuestra existencia y a nuestra percepción, obviamente. Y me había quedado con que, claro, su desilusión era por el exceso de éxito, cuando generalmente también es por exceso de fracasos. O sea, ese es el general. Y ver ahí la dualidad, ¿no es cierto? Ver el éxito y el fracaso. Entonces cómo quizás eso también detona. podríamos pensar que el éxito y el fracaso son solo dos extremos Tal cual. que a los que irremediablemente se llega a través de cualquier experiencia, y que cualquiera de los dos, una vez que llegan al límite, a la frontera, otra vez generan un nuevo movimiento en una nueva dirección, ¿no? Y que nos están mostrando cualquiera de esos dos puntos, como vos dijiste, de un lado o del otro, tanto el éxito como el fracaso, o sea, como
que está el diseño agotado. El agotamiento de la versión. Me encantó sí. Cómo quedó explicado eso, Ajá. ¿vale? Me encantó. Es que es realmente lo que ocurre, ¿no? Uno llega al límite de, a ver, esto no tiene por qué ser una experiencia súper importante la del fracaso o la del éxito, ¿sí? O sea, puede ser un fracaso o éxito decir, me voy a comprar un pancho a la esquina y cuando llego la panchería está cerrada, entonces fracasé en mi propósito, ¿sí? O encuentro la panchería abierta y me regalan el pancho y entonces esto es un éxito, ponele, pero el punto es lo que va a generar, digamos, la percepción de éxito o fracaso respecto de esa experiencia, lo que me va a estar detonando, ¿no? Y como cuando yo asumo que esa versión que yo estoy poniendo en práctica en mi realidad está agotada realmente, la realidad es que no tengo que hacer nada, solamente asumir eso, ¿no? Que quizás esa versión, ese modo de respuesta, ese modo de comportamiento, simplemente está agotado. Y tengo que asumir como hizo Carla, ¿no? Esta instancia de frustración muy grande también, pero de vacío. ¿Y qué más? ¿Qué se le suma a este vacío? La disponibilidad, ¿no? El estar disponible a encontrarme con otra cosa. Y ahí es donde la realidad me muta. Viene y me toca con algo que me va a transformar, ¿no? Me va a detonar un movimiento hacia una versión nueva. Y podemos decir que sería otra capacidad de respuesta. Totalmente, ¿vale? que se va a expandir mi capacidad de Se respuesta. Y esto también siempre desde lo más cotidiano, ¿eh? Porque puede ser, no sé. Sí, estamos hablando metiste el peseto al horno y ya dejó de funcionarte de este modo porque siempre se te seca y entonces eso te empuja a que busques una versión diferente de hacer el peseto, ¿no? O sea, totalmente. Simplemente agotaste el diseño, siempre llegando al mismo resultado. Y porque acá la lógica que nosotros aplicamos es que nosotros no vamos a cambiar la realidad, sino que dejamos que la realidad nos cambie. A costa de, por supuesto, bueno, un precio, porque cuesta esa parte, ¿no? Es la parte más complicada. Todo el tiempo queremos cambiar la realidad al otro, las cosas. Sí, totalmente. Y nada, entonces andas con la angustia así como una pelota, ¿viste? Hasta que te das cuenta de que el movimiento siempre es hacia vos mismo. Y darnos cuenta como, o sea, como vos dijiste, de empezar como a utilizar otros instrumentos, ¿no? O otros cuadritos en nuestra vida. Cuando vos pusiste el ejemplo de la panchería, llegué y estaba cerrada, por ejemplo, y me siento frustrado. Entonces empezar a ver... Y sí, si tenés o sea, en mucho un hambre, momento, o y sea, claro, puede ser una pavada, pero puede que no. En un momento empezaría, imagínate, a despotricar, por decirlo finamente, que ni te digo. Pero, o sea, ¿por qué no comenzar a pensar, bueno, por algo será y ver, porque hay otras posibilidades o otras situaciones, como decimos siempre, el arbolito, dejar de ver el arbolito y empezar a ver el bosque. Pero bueno, estábamos con esto también de cómo llegar al agotamiento del diseño a través del éxito, que fue el caso de Carla, ¿no? ¿Cómo es esto? Tener la posibilidad de hacer el trabajo que ella ha hecho, ¿no? De poder explorar ese aspecto de la realidad que es microscópico, ¿no? E ir más allá, más allá, más allá, viendo el cuadrito cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, y llegar también a esa conclusión de que hay algo acá que no está cerrando y que claramente, ¿no? Después ella puede confirmar con su experiencia, como a nosotras también nos ha pasado, no podría cerrar nunca tratando de armar como el puzzle desde las piezas concretas. No. Hay algo que está del otro lado del rompecabezas. Hay algo que lo sostiene incluso. Y que le da propósito al rompecabezas. Porque me seguía sintiendo incompleto. Totalmente. Esa es la realidad. Entonces, cuando empieza... Y es una decisión, ojo, fuerte. Es fuerte y bastante comprometida, porque plantearte, estudiar tantos años, hacer doctorado y de golpe decir... ¿Para qué? Y hay mucha gente que está implicada en el proceso y le ha sucedido eso. Entonces, bueno, pero tampoco es para decir, bueno, tiro todo por la borda, sino empezar como a buscar la vueltita, resignificar y ver
cómo, de qué manera, ¿no es cierto, Vale? Sí. ¿Cómo es que tanto el fracaso o el éxito nos van... Eso siempre forma parte de lo consciente, de lo que estamos pudiendo ver. Y la respuesta, o sea, a las preguntas que esta realidad nos genera, no están en la realidad. No, o sea, no están en lo que nosotros percibimos como real. No está en esas piezas que nosotros queremos ensamblar. Claro. O sea, está en un aspecto que es completamente inconsciente. Y cómo abrir nuestra perspectiva a comprender ese inconsciente equivale a expandir nuestra conciencia. Porque en la medida, o sea, si nosotros tomamos en cuenta que es el inconsciente, el que está manejando los hilos de lo que se ve, ¿sí? Entonces, yo empiezo a dialogar con esa instancia. La medida que yo tomo conciencia de eso, es casi obvio que los hilos van a empezar a moverse de otro modo. Porque ya no hay tanto condicionamiento. El inconsciente solo necesita o desea o puja, vamos a decir, para hacerse consciente. Entonces, si yo le hago espacio a todo eso, a que se me muestre tal y como es inevitable que mi conciencia se expanda. Por lo tanto, es inevitable que a mí me cambie la percepción. Es inevitable que yo empiece a ver más y más detallecitos de la realidad que me venía perdiendo. Y también, o sea, esa observación de cómo se van acomodando ciertas fichitas solitas en ese rompecabezas. Y que esto también forma parte de lo que es el sueño paradoxal o la derivación nocturna, que es lo que hablábamos, lo que estuvimos hablando en estos últimos programas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con dar un permiso, con el ponerse disponible en ese momento de la noche, solo ponernos disponibles. O sea, fíjate que lo acaba de decir una bióloga molecular, ¿no? Una persona que ha tenido una mirada científica y una búsqueda científica muy grande, un extenso recorrido en ese ámbito. Y como tantos otros, ha llegado a esa frontera por el paradigma científico donde todo tiene que ser demostrado siguiendo una pauta también concreta y todo tiene que ser empírico, demostrable, ¿no? Pero cómo de pronto empezar a hacer este ejercicio que uno dice, pero me está jodiendo, es una pavada, ¿qué me vas a decir que irme a dormir? Cambiando mi actitud y poniéndome disponible a que las piezas se acomoden desde mi inconsciente, se acomoden de otro lado. ¿Vos me vas a decir que eso me va a cambiar la experiencia que estoy teniendo? La realidad es que va a cambiar tu percepción radicalmente. Sí. Tu percepción va a cambiar radicalmente. Y si tu percepción cambia, tu realidad cambia. Es al revés. ¿Sí? No es que la realidad va a cambiar para vos. Vos vas a cambiar y vas a poder ver de la realidad un montón de otras cosas que antes no veías. La realidad y está. Eso es volarte la cabeza literal, te parte el cráneo de una forma que al mismo tiempo te expande, ¿sí? Es lo mismo que ocurre con la identidad. Te parte la identidad en 20 millones de pedazos, ¿sí? Y en un punto sentís que no tenés ya de dónde agarrarte, porque decís, ¿dónde está mi identidad? ¿Dónde quedó esto que yo quiero, que creo que quiero, que quería? Porque ya de pronto todo empieza a ser diferente. Y simplemente este ejercicio de la noche, la disponibilidad, es lo que activa una verdadera mutación y expansión dentro de cada persona. Y es como que de a poco también va cayendo gotita a gotita, ir comprendiendo ese cambio, ese cuadrito que vamos incluyendo, estar como más relajados, y eso hace estar disponibles a el proceso y disponibles también a la incertidumbre, como hablábamos. Total. Que eso, lo que pasa es que esos cuadritos que empezás a ver también empiezan a ser un flash cotidiano, porque no es que te encontrás con cuadritos que vos ya los conocías, son cuadritos nuevos. Y eso te lleva a involucrarte con la realidad de un modo diferente, porque cada instante es una innovación total. Vos le ves el cuadrito nuevo y entonces ya la realidad no es la misma que ayer. Y el cuadrito está dentro de tu cotidiano porque te está ocurriendo mientras lavas los platos. Sí. Pero te está transformando la mirada sobre tu propia vida. Decir, wow, esto también
forma parte de mi existencia. Ujú. Así es. que, bueno, ¿qué querés que te diga? Y la definición de biología fue tremenda porque, bueno, vehículo a través del cual obviamente la conciencia se expresa. Y se explora a sí mismo. Y se explora a sí mismo. Y punto de espacio, yo te digo porque iba anotando todo, me pareció fabuloso, donde lo previo a la existencia colapsa en realidad. Me encantó. Así que bueno, pero queda clarísimo entonces que si la realidad colapsa es porque la realidad es consecuencia de una instancia previa. Sí. Eso es en lo que insistimos todo el tiempo. Y a esa instancia previa es a la que nos ponemos disponibles cada vez que nos vamos a dormir. Asumiendo que yo solo soy una consecuencia de esa instancia previa. Entonces me apago el motor a la noche antes de irme a dormir, apago el envase del vehículo, lo dejo en el automático, porque viste que la parte de nuestro sistema nervioso que regula el sueño es el sistema parasimpático, es como que deja todo al mínimo, ¿no? Sí, y total. Para consumir el mínimo de energía desde lo concreto, y activa de ese modo su máxima frecuencia cerebral, ¿no? Para conectar con las otras frecuencias, con las otras emisoras que están antes de este envase. Como que yo a la noche me apago para conectar a la fuente, ¿no? A base, para que me actualice. Con el celular hago lo mismo, ¿viste? Y autorizo a que durante la noche se actualicen todas las aplicaciones. Bueno, hago eso con el celular primero y después me apago yo también y hago lo mismo, para que esa instancia previa me opere durante la noche, durante ese sueño paradoxal, y me muestre más cuadritos mañana a la mañana. Qué lindo, bueno, linda, no comparación sino analogía, lo vamos a tomar como analogía, está espectacular. Estamos con las compus o celus, ¿sí? Es así. ¿Qué te parece, Vale? Me gustaría compartir, las páginas justamente de Carlita Escudero y de su esposo David William Garrido, compartir para que, bueno, todos aquellos que gusten están invitados a ver también los videos de Lógica Biológica y van a comprender. Yo, sinceramente, fue la primera información a la cual accedí, que tuve en mis manos y bueno, me clarificó muchísimo la página de los chicos. La pasamos la semana pasada, que la volvemos a repetir, es www.psicobiologiatrascendental.com. Psico es como con PS, como de psicología, y trascendental es con SC. www.psicobiologiatrascendental.com, y dentro de esa página se van a encontrar entre un montón de información que hay también escrita, hay muchísimo para indagar. Hay 2 canales de YouTube, uno que se llama Lógica Biológica, que es el canal de Carla Escudero, que a mí me encanta volver a mirar esos videos siempre, me baja mucho a la realidad realmente. Muchísimo. Y está la página de David Williams que se llama Yo Soy, Yo Soy. Está todo muy bien transmitido, muy bien explicado, súper sencillo, concreto, así que... Se nos está terminando la hora, se nos pasa volando, quedan 5 minutos. Creo que hoy, entre bloque y bloque, pusimos completo el... No alcanzamos porque llegamos. No nos dieron los tiempos, ¿no es cierto? Genial, bueno, va a quedar para la próxima. Claudita, gracias por estar siempre ahí, haciendo que sea bello nuestro programa. Atenta a todos los detalles que nosotras no podríamos. Es una genia total. Así que, bueno. ¿Querés que nos despidamos justamente con el tema completo de Cenizas del Tiempo? ¿Te parece? Para que lo escuchen, es el tema, digamos, que ponemos al principio, pero bueno, siempre queda como un pedacito que mostramos. Sí, ¿qué será Cenizas del Tiempo? ¿Será que el tiempo entonces es algo que existe, es algo que está vinculado a lo que existe nada más, ¿no? Porque hay otra instancia donde el tiempo no existe. Exactamente. Entonces, si hablamos de Cenizas del Tiempo, digo, ¿qué será? ¿Que el tiempo que ya se terminó, el tiempo que se termina, estamos llegando a una etapa de ¿qué? ¿Se termina el tiempo que teníamos? Es como que algo queda obsoleto y es tiempo de darle, digamos,
abrir la puerta a nuevos, a cambios de tiempos, a nuevos tiempos, a un despertar. Y quizás a un despertar, a una conciencia del no tiempo, ¿no? Del no tiempo. Del no tiempo. Bueno, qué sé yo, terminamos con este enrosque. Gracias enormes a Carla Escudero y a todos los que están del otro lado. Gracias a todos por estar ahí sosteniendo, escuchando y bueno. Gracias también acá a la visita que tenemos hoy. No la nombramos a Silvana. En silencio, así, pero súper haciendo silencio. Gracias, Silvana, que me está ayudando en un movimiento que estoy en estos días en la vida y bueno, me está ayudando. Bueno, lindo movimiento lindo movimiento. Así que bueno, los dejamos con el tema completo de Adrián Barilari, de su disco 4. 4, wow, cuarto, mirá, programa número 4. Ah, tenés razón. Ya casi 4 años que Carlita deriva. Y aparte que ella es una genia explicando los 4 marcadores, que ya en algún momento también vamos a explicar lo que es. Y bueno, disco 4 y el tema se llama Cenizas del Tiempo. Nos despedimos, nos encontramos el próximo viernes a las 14 horas aquí en la 89.5. Buena semana.